Las adicciones actúan en 3 áreas de tu vida. Cambia tus prioridades, modifica la forma de pensar e impacta directo en la toma de decisiones. Daña tu cuerpo y limita tu cerebro. Y lo más triste de todo es que rompe absolutamente todos tus vínculos. Rompe absolutamente todos tus vínculos. Pero no está todo dicho, la historia se sigue contando. No estás solo, este es el momento de salir. Hoy comienza una nueva temporada para vos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que sigan la serie esta que estamos entregando a través del adicto y la familia, donde estamos viendo, como vimos en el primer video, el perfil psicológico de un adicto, después vimos el perfil psicológico de la familia, después vimos cómo se construye o cómo se forma nuestra matriz de aprendizaje. Y el último taller, la última clase que vamos a tener del adicto y la familia va a ser cómo funciona mi memoria emocional. Y lo que vamos a descubrir es cómo la memoria emocional es la que construye la matriz de aprendizaje nuestra, cómo nuestro cerebro resguarda toda información que está relacionada a alguna emoción y cómo la información que no procesa ningún tipo de emoción es eliminada y es perdida al poco tiempo. Así que en los próximos minutos tenemos un gran desafío de conocimiento para poder seguir entendiendo cómo Dios nos formó, cómo está formada nuestra matriz de aprendizaje, cómo está formada nuestra memoria emocional y qué tan determinante son estos dos factores para que nosotros podamos pararnos en la vida y podemos observar al mundo de una forma diferente. Y no solamente eso, sino construirnos. Porque tanto la matriz de aprendizaje, la memoria emocional, construye nuestra matriz de aprendizaje y esa es la base de datos de gestión que nosotros tenemos para después resolver angustias, dolores y frustraciones. A continuación, te queremos mostrar una placa que vamos a estar trabajando en los próximos minutos. Quizás, si viste nuestro capítulo anterior de matriz de aprendizaje, esta placa te suena muy familiar. Fíjate que en esta placa le hemos puesto un rec, allá como si estuviéramos viendo a través de una filmadora o del ojo de una cámara fotográfica. ¿Por qué hacemos esta idea o queremos que vos puedas construir esta idea? Porque nosotros a través de lo que vamos viendo, cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos y abrimos nuestros ojos, nuestro cerebro empieza a guardar información. Es como cuando prendemos un celular, cuando prendemos la cámara de nuestro dispositivo. Empieza a resguardar información. Ahora, hagámonos esta idea. Hagamos de cuenta que nuestro celular tiene una memoria interna y después tiene una memoria externa. Entonces, vamos a hacernos esta idea de que todo lo que yo filme que no tenga ningún tipo de emoción se va a guardar en la memoria externa del teléfono. Pero todo lo que yo filme o grabe que tenga algún tipo de carga emocional se va a guardar en la memoria interna de un teléfono. Con la diferencia que todo lo que se guarda en la memoria externa se va a remover o se va a perder a las pocas horas o a los pocos días, pero lo que se guarde con una carga emocional o con intensidad emocional es una información que puede quedar guardada por más de 25 años. Entonces, podemos llegar a esta conclusión, que toda nuestra matriz de aprendizaje está formada y se construye en base de todo lo que vamos viviendo que se resguarda o que el cerebro almacena con algún tipo de emoción. ¿Se entiende este concepto, este principio? Muy bien. Entonces podemos decir de nuestra memoria emocional que se trata de una capacidad humana muy específica que se caracteriza por el desarrollar el recurso de eventos mediante
el impacto emocional experimentado. Entonces, nosotros podemos asociar o podemos entender que nuestra matriz de aprendizaje se va a ir formando a través de lo que nosotros vayamos viviendo que tenga algún tipo de emoción. Ahora, nuestra matriz de aprendizaje o en nuestra matriz de aprendizaje no se guarda todo de la misma forma. Los eventos emocionales positivos y los negativos, si bien se resguardan en una misma zona, se resguardan en una misma área del teléfono, de nuestro cerebro, pero no tienen la misma intensidad o no se recuerdan de la misma forma. Por lo general, los eventos traumáticos o emocionales negativos se recuerdan con más intensidad que los positivos. Imagínense en esta situación. Hay una pareja de novios que están muy enamorados, deciden casarse, deciden iniciar un proyecto familiar, donde planifican su boda, hacen la boda de sus sueños, luego planean su luna de miel en un lugar soñado, donde ellos siempre quisieron ir, donde todos disfruten, todo estaba fantástico, luego regresan a su casa, acomodan su hogar, a los pocos años quizás vienen los primeros hijos, el impacto de ese primer nacimiento. Todo eso fue construyendo que la matriz de aprendizaje de cada uno de estos integrantes de esta familia. Pero en un supuesto caso que después de 10, 15 años, esta familia o esta pareja no se desencuentra, empiezan a tener problemas, no pueden resolver las diferencias que tienen y terminan separándose. Quizás desde ese punto en adelante, de acuerdo a lo traumático o a lo conflictivo que haya sido esa separación, seguramente estas parejas cuando se recuerden o vean alguna foto o escuchen el nombre de su ex, no van a recordar los hermosos 10 años vividos, ese nacimiento del niño, esa boda soñada, ese viaje de luna de miel. Simplemente lo primero que van a decir, ese desgraciado, esta desgraciada me arruinó la vida, o van a salir este tipo de comentarios negativos que tienen una carga emocional negativa o de dolor. ¿Por qué? Porque primero, por lo general, siempre el cerebro va a traer o va a buscar recordar estos eventos emocionales negativos. Entonces, acá entendemos un poquito más de cómo va funcionando nuestra memoria emocional. Ahora, ¿cómo pega o cómo funciona, o podemos decir, cómo le funciona en contra la memoria emocional a un cerebro adicto, a una persona que ha instalado una adicción? Muchas veces a través de los sentidos se activan emociones, porque no nos olvidemos que hay determinada información que está resguardada y queda guardada por más de 25 años. Depende de si la recordamos o con qué intensidad recordamos esos sucesos vividos. De repente, un pibe que consumía muchas veces, quizás lo hacía escuchando una determinada música. Entonces ahora quizás está en un programa de rehabilitación, quizás está en una temporada que está saliendo del consumo y no tiene el deseo de consumir, quizás es un día muy productivo para él, muy emocional, y viene caminando por la calle y de repente escucha esa música que se escuchaba en esa temporada de consumo. Y acá está esto que nosotros trabajamos muy fuerte en nuestro centro de rehabilitación, en cómo manejar la parte emocional. A los 3 o 4 segundos, no solamente ese recuerdo de esa música va a quedar en un recuerdo, sino que te va a traer la parte emocional. Por lo cual, esa persona o ese joven va a empezar a experimentar un deseo de consumo cuando no lo tenía. Simplemente se lo activó el recuerdo, lo que escuchó o el recuerdo de esa música. Muchas veces también sucede en los lugares de consumo de la casa.
una de las cosas que nosotros siempre sugerimos a los chicos que están dentro de un programa de rehabilitación, que identifiquen los lugares de consumo donde ellos consumían dentro de la casa, y esos lugares tienen que ser modificados. Si era la pieza tiene que ser limpia, hay que cambiarle las cortinas, hay que mover la posición de las camas, cambiar el placar, hay que hacerles cambios. ¿Para qué? Para no activar la memoria emocional. Y que este joven o esta persona que está en un programa de rehabilitación o está cerrando esta temporada de consumo, la memoria emocional no le juegue una mala pasada y que termine en una recaída. Muchas veces también los olores, a través del olfato, se puede activar la memoria emocional. Por eso decimos de que la memoria emocional en los circuitos adictivos muchas veces es el mecanismo que termina haciendo que las personas tengan recaídas en las adicciones. Así que este es un tema muy importante para tenerlo en cuenta. Hay que trabajarlo en profundidad, hay que seguir investigándolo, porque no solamente la memoria emocional es la que construye nuestra matriz de aprendizaje, sino la que en el diario vivir, en el cotidiano de cada día, muchas veces es la que va a hacer las conexiones a través de palabras que escuchamos, perfumes que quizás olemos, música que escuchamos, imágenes que vemos o palabras que se dicen. Es la que va a hacer la conexión. Y en base a esa conexión puede ser que traiga alguna emoción positiva, o sea, que te genere bienestar, o que te traiga algún recuerdo que active algún circuito de consumo, o que te traiga angustia, dolor o frustración. Entonces, hay que aprender a entender cómo funciona la memoria emocional. ¿Para qué? Para poder estar un pasito adelante. Y siempre hacernos estas preguntas. Si yo estaba bien hasta recién, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora tengo angustia, que tengo frustración, que tengo dolor o que tengo deseo de consumir. Y poder hacer esos viajecitos a nuestra matriz de aprendizaje, poder hacernos estas preguntas, a ver cómo estaba hace 10 minutos, cómo estaba hace 5 minutos, y poder empezar a encontrar esos móviles, esas palabras, eso que sucedió que de repente tu día haya cambiado, de que de repente tenías bienestar y ahora los dejas de tener, o que no tenías ganas de consumir y ahora tenés ganas de consumir. Poder identificar eso muchas veces va a ser el móvil para poder sanar alguna de las heridas que está ahí latente, que está pulsante en nuestra matriz de aprendizaje. Esto está muy bueno para trabajarlo, esto está muy bueno para tenerlo en cuenta, y está muy bueno para procesar y poder resolver y gestionar muchas veces esto que tiene que ver con la angustia, el dolor, la frustración o con determinados deseos de consumo que se nos generan en algún momento del día. Quiero dejarte algo que está en el manual del fabricante, en la Biblia, un pasaje bíblico que lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:3, dice: por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de la fe que Dios les ha dado a cada uno. Y se les recuerdo esta frase que muchas veces nosotros las escribimos en nuestro curso. Y esta frase creo que en todos los talleres que nuestros alumnos o los que están capacitando como operadores en nuestros cursos, se las repito todo el tiempo. No juzgues a nadie solo porque peca de una forma diferente a la que lo haces vos. Que peca o que toma decisiones o que tiene algún tipo de conducta diferente a la tuya. Porque siempre terminamos teniendo este tipo de percepción. Siempre las faltas de los otros son más graves que las nuestras. Siempre la mentira del otro es más grave que la mentira mía. Siempre la corrupción del otro es más grande que la corrupción mía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estas percepciones o en estas afirmaciones que hacemos, porque no nos olvidemos de algo. Atrás de cada conducta hay una historia.
Atrás de cada persona hay una matriz de aprendizaje, que nosotros la desconocemos, que por eso piensan como piensan, dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Muchas veces encuentro a personas que no logran entender cómo nos construimos y simplemente emiten juicios y condenan al otro sin saber la historia que hay atrás de cada uno de ellos. Hay muchas personas con las que también me encuentro, donde me dicen, ¿vale la pena hacer todo lo que haces? ¿Vale la pena ir a rescatar a un adicto, a un delincuente, a alguien que está en el delito, a alguien que quizás le robó a una abuela, le robó a tu hija o le puede haber robado a alguien o lo pueden haber lastimado? Y literalmente yo siempre me termino haciendo una pregunta. Muchos dicen, determinada gente no vale la pena, no tiene cura. Quizás la muerte es la solución para ellos. Pero yo soy recurrente en una sola pregunta. Después del contenido que hemos aprendido, después de ver cómo nos construimos, ¿qué hace que yo no haga lo mismo que uno de estos pibes que quizás está en el delito, que quizás sí es peligroso, que quizás sí está armado y que quizás sí le puede quitar la vida a alguien? ¿Qué hace que yo no tenga ese tipo de conducta o que no tenga ese tipo de vida? Y las respuestas podremos decir que en base al contenido que hemos aprendido termina siendo una. Es que yo tuve la enorme bendición de haber nacido en la familia que nací, de tener el padre que tuve, de tener la madre que tuve, de vivir en el barrio que viví, de que me hayan dado la formación que me dieron, que haya tenido los amigos que tuve, que haya tenido la familia, mis primos, mis tíos que tuve, que en cierta forma me fueron construyendo para que yo hoy esté haciendo lo que esté haciendo, que piense como piense, que diga lo que diga y que haga lo que haga. Ahora, cuando vemos a un niño, donde los adultos que lo trajeron a este mundo de una forma muy placentera y de repente lo abandonan, ¿no? De repente los dejan, ni hablar cuando ejercen violencia o los terminan abusando, maltratando. Esos padres que tendrían que haberlos formado y de repente se borraron. Y esos chicos se crían tratando de sobrevivir en la calle, sobrevivir en un barrio duro. Y por eso se construyeron de esa forma. Piensan como piensan, dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Tenemos que romper estos paradigmas de que los delincuentes o los chicos que están en el delito son una especie de extraterrestre que vinieron y los dejaron en la tierra para hacer tener ese tipo de vida. Esas personas fueron construidas. Y hubo adultos responsables que no se hicieron responsables. Por eso ahora está la consecuencia de una vida rota, devastada. Pero aún esas personas, en determinado momento, pueden romper su matriz de aprendizaje, pueden tener esas rupturas. Siempre va a haber crisis. Muchas veces las crisis, que puede ser una enfermedad, que puede ser una situación familiar, que pueden ser esas cosas que a veces nos llegan de lo inesperado. Son esas cosas que Dios permite que nos atraviesen, que nos digan, para, que nos dicen, basta, que nos hagan sentir que hicimos fondo. Y en esos momentos son cuando intentamos empezar círculos de cambio o circuitos de cambio. Tengamos en cuenta que un adicto es cíclico. Una persona que está en adicción es cíclica. Cuando hace crisis, busca ayuda. Pero cuando no hay crisis, se pone muy fuerte y prácticamente no se puede hacer nada. Pero es cíclico. A veces están fuertes y a veces están débiles. Pero cuando están ahí quebrados porque una circunstancia, quizás porque cayeron presos, quizás porque tuvieron una crisis familiar, cuando están en esos momentos, siempre alguien tiene que mostrarse como un facilitador y hacer las conexiones correctas. Mira, tengo una dirección de un centro de rehabilitación, tengo la dirección de un terapeuta, tengo la dirección de un psicólogo, tengo la dirección de un programa de rehabilitación que te puede servir. Tomás, te doy uno de estos videitos que quizás estamos haciendo nosotros, que puede ser esa punta
soga, donde ellos se pueden agarrar y pueden empezar a tirar y tratar de procesar algún tipo de cambio. Te recordamos suscribirte acá abajo en el canal que tenemos, darnos el link en la campanita, y te recordamos que esto solamente es una pequeña parte de los cursos que nosotros estamos dando en la Escuela de Vida de la Roca. Hemos decidido abrir nuestro programa de rehabilitación en 6 cursos para los que quieran capacitar como operadores en adicción. Te dejamos acá, por acá más o menos, te dejamos un teléfono de contacto. Nos podés buscar a través de YouTube, Daniel Podestá, Escuela de Vida de la Roca, o a través de Facebook, Escuela de Vida de la Roca. Así que estamos en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Somos agentes de cambio social, nos ofrecemos como tales. Damos charlas preventivas en los colegios, trabajamos en todo lo que es nuestra sociedad y nuestro círculo de influencia, y desafiamos a ustedes para que puedan ser agentes de cambio en el lugar donde estén. Que tengas una hermosa jornada y nos vemos en la próxima serie de videos que va a empezar, porque vamos a trabajar con la neurobiología de las adicciones. Pronto estarán disponibles en YouTube una serie de 4 videos donde vamos a tratar de simplificar lo más que podamos y poder entregarte contenido de qué es lo que es una sustancia psicoactiva y cómo funciona el mecanismo de la adicción. Que tengas un lindo día, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.